Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. Ya saben que aquí nos encanta destripar todos los dramas, romances y por supuesto las rupturas más sonadas de la farándula de Estambul. Y hoy, mis queridos, tenemos un plato fuerte, un plato que todavía duele en el corazón de muchos fans, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo oyen. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la que parecía sacada de un cuento de hadas, la que llenaba portadas de revistas y alimentaba nuestras fantasías románticas, se fue al garete. Y hoy vamos a desentrañar con pelos y señales el posible error fatal que, según los rumores, las fuentes cercanas y los análisis exhaustivos de los medios turcos, dinamitó su relación. Preparaos un buen café turco, poneos cómodos y activad las notificaciones, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis del salseo, de los dramas y de las historias de amor y desamor de nuestros actores turcos favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoos el mejor contenido. Así que venga, un clic rapidito y a disfrutar. Bien, ahora que ya estamos todos listos y preparados, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hanke, como les llamaban sus fans. Una pareja que brillaba con luz propia. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Todos recordamos cómo saltaron las chispas durante el rodaje de Senkalkapm. Las miradas, las sonrisas cómplices, los rumores. Todo apuntaba a que el amor había florecido entre Eda y Serkan. Y así fue. Después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. El fandom explotó de alegría. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, parecía que vivían en una burbuja de felicidad. Pero como en toda historia, siempre hay una cara B. Y en este caso, la cara B era una serie de factores, rumores y, según muchos, un error fatal que terminó por desgastar la relación. Para entender mejor el contexto, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, la presión mediática. Imaginaos estar constantemente en el ojo del huracán, con paparazzi siguiéndoos a todas partes, con revistas analizando cada uno de vuestros movimientos, con fans opinando sobre vuestra relación. Es agotador. Y Kerem y Hande, al ser dos de los actores más populares de Turquía, estaban sometidos a una presión constante. Cada vez que salían a cenar, cada vez que iban de vacaciones, cada vez que se mostraban un poco más distantes, las redes sociales y los medios se inundaban de especulaciones sobre su relación. Han discutido, están a punto de romper, hay problemas en el paraíso. Un bombardeo constante de noticias, muchas veces infundadas, que seguro que afectó a la pareja. Además, hay que tener en cuenta la diferencia de personalidades. Kerem es conocido por ser un tipo más extrovertido, más espontáneo, más abierto a compartir su vida personal con los fans. Hande, en cambio, es más reservada, más discreta, más celosa de su intimidad. Esta diferencia, aunque al principio podía ser complementaria, con el tiempo pudo convertirse en una fuente de tensión. Se rumorea que Kerem, en algunas ocasiones, se excedió al compartir detalles de su relación en las redes sociales, lo que molestó a Hande, que prefería mantener un perfil más bajo. Estas pequeñas diferencias, sumadas a la presión mediática, pudieron empezar a generar roces en la pareja. Pero ¿cuál fue ese error fatal del que tanto se habla? Aquí es donde la cosa se pone jugosa, mis queridos. Según varias fuentes cercanas a la pareja, el detonante de la ruptura fue un tema profesional. Concretamente, un proyecto en el que Hande estaba muy ilusionada y que, al parecer, Kerem no apoyó del todo. Se trata de la serie El Turco, una producción de Disney, y en la que Hande interpreta a una pintora italiana que vive en la Venecia del siglo XVII. Un papel muy diferente a los que había interpretado hasta entonces, un papel que le permitía explorar nuevos registros como actriz y mostrar su talento en un contexto internacional. Hande estaba muy emocionada con este proyecto, se había preparado a fondo, había tomado clases de italiano, había investigado sobre la historia del arte. Estaba volcada al 100%. Pero, según los rumores, Kerem no compartía su entusiasmo. Se dice que no le gustaba el guión, que no le convencía el personaje y que, en general, no veía con buenos ojos que Hande se involucrara en este proyecto. Algunos incluso aseguran que Kerem intentó disuadir a Hande de aceptar el papel, argumentando que no era adecuado para ella, que podría dañar su imagen o que no tendría el éxito esperado. Estas críticas, según las fuentes, hirieron profundamente a Hande, que sintió que Kerem no confiaba en su talento ni en su criterio profesional. Para Hande, El Turco era mucho más que un simple trabajo. Era una oportunidad para demostrar su valía como actriz, para crecer profesionalmente y para alcanzar nuevas metas.
El hecho de que Kerem no la apoyara en este proyecto, e incluso intentara disuadirla, fue un golpe muy duro para ella. Según las fuentes, esta discrepancia profesional fue la gota que colmó el vaso. La relación ya estaba debilitada por la presión mediática, las diferencias de personalidad y los pequeños roces del día a día. La falta de apoyo de Kerem en este proyecto clave terminó por dinamitar la relación. Se dice que Hande se sintió decepcionada y desilusionada con Kerem. Sintió que no la entendía, que no valoraba su trabajo y que no la apoyaba en sus sueños. Esta decepción, según las fuentes, fue determinante para que Hande tomara la decisión de poner fin a la relación. Después de varios meses de rumores y especulaciones, la noticia de la ruptura se confirmó. El fandom se quedó en shock. Muchos fans se negaban a creerlo, esperaban que fuera solo un rumor más. Pero la realidad era que Hanke había llegado a su fin. La ruptura fue un duro golpe para ambos. Hande se refugió en su trabajo y se centró en la promoción de El Turco. Kerem, por su parte, se mostró más reservado y discreto. Ambos intentaron seguir adelante con sus vidas, pero la sombra de Hanke siempre estaría presente. Es importante recalcar que todo esto son rumores y especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja y en análisis de los medios turcos. Ni Kerem ni Hande han hablado públicamente sobre los motivos de su ruptura. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que este error fatal fue la única causa de la separación. Pero lo que sí podemos decir es que la falta de apoyo profesional, sumada a la presión mediática y a las diferencias de personalidad, pudo ser un factor determinante en el fin de la relación. La historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una relación. También nos muestra la importancia del apoyo mutuo en una pareja, especialmente en el ámbito profesional. Cuando uno de los dos no se siente respaldado por el otro, la relación puede resentirse y terminar por romperse. Y es que, mis queridos, el amor no lo es todo. A veces, por mucho que queramos a alguien, las diferencias profesionales, la presión mediática y la falta de apoyo pueden ser obstáculos insuperables. La ruptura de Kerem y Hande nos dejó un sabor amargo en la boca. Nos hizo darnos cuenta de que incluso las parejas que parecen perfectas pueden tener problemas y terminar separándose. Pero también nos enseñó que después de la tormenta siempre sale el sol. Tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, han continuado trabajando en sus carreras y han encontrado la felicidad en otros ámbitos. Así que, mis chismosos, esta es la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, el posible error fatal que rompió su noviazgo y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo los entresijos de esta ruptura tan sonada. Hemos visto la presión mediática, las diferencias de personalidad y, sobre todo, ese posible error fatal relacionado con el apoyo profesional. Recordemos que son solo rumores y especulaciones, pero que nos dan una idea de lo complicado que puede ser mantener una relación bajo el escrutinio público. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestra compañía es lo que hace que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Gracias por ser parte de esta gran familia de chismosos turcos. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que el error fatal fue realmente el detonante de la ruptura? ¿O pensáis que había otros factores en juego? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras teorías y opiniones. Y si tenéis alguna otra pareja turca que os gustaría que analizáramos en el canal, no dudéis en sugerirla. Y para terminar, un último favorcito. Si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido y os ha informado, no olvidéis darle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito al canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros es gratis y os aseguro que no os vais a arrepentir. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y recordad, vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoos el mejor salseo turco. Así que dadle al like, compartid, suscribiros y dejad vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Un besazo, chismosos míos. Pero esperad, que la cosa no termina aquí. No podíamos dejaros con la miel en los labios. Vamos a escarbar un poquito más profundo en este drama, porque como dice el refrán, donde hay humo, hay fuego. Y aquí, mis queridos, ardió Troya. Para empezar, hay que entender la magnitud del fenómeno Hanke. No era solo una pareja de actores guapos saliendo. Era un fenómeno social, una fantasía colectiva. Los fans proyectaban en Kerem y Hande sus propios sueños de amor, de cuento de hadas, de final feliz.
Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro, buscando pruebas de que su amor era real, eterno e inquebrantable. La presión era insoportable. Y no solo la presión de los fans. También estaba la presión de las marcas, de las revistas, de los productores. Hanke era un producto muy rentable. Cada aparición pública, cada entrevista, cada sesión de fotos generaba millones de liras turcas. Se convirtieron en la gallina de los huevos de oro para muchas empresas. Y claro, estas empresas querían mantener la gallina contenta, pero también querían exprimirla al máximo. ¿Os imagináis el estrés? Tener que sonreír para las fotos, tener que decir las cosas correctas, tener que mantener la imagen de pareja perfecta, cuando por dentro, tal vez, las cosas no eran tan idílicas. Un infierno. Además, no olvidemos que Kerem y Hande eran jóvenes, exitosos y ambiciosos. Tenían sus propias carreras, sus propios sueños, sus propias prioridades. Y a veces esos sueños no coincidían. Ahí es donde empezaron a surgir los problemas. Volvamos al tema de El Turco. Según nuestras fuentes, la cosa no fue tan sencilla como a Kerem no le gustaba el guión. No, mis queridos. Aquí hay mucha más tela que cortar. Se dice que Kerem tenía sus propios proyectos en mente, proyectos que quería desarrollar junto a Hande. Proyectos que, según él, serían más beneficiosos para ambos, tanto a nivel profesional como económico. Kerem, al parecer, quería crear una productora con Hande. Querían producir sus propias series, sus propias películas. Querían tener el control sobre sus carreras y no depender de nadie. Un proyecto ambicioso sin duda, pero que requería mucho tiempo, mucho esfuerzo y, sobre todo, mucha inversión. Y ahí es donde chocaron los intereses. Hande, que ya tenía la oportunidad de participar en El Turco, no quería arriesgarse a invertir en un proyecto nuevo, incierto y que podría no salir bien. Prefería asegurar el tiro con El Turco, un proyecto con una gran plataforma detrás, con un guión sólido y con un papel que le permitía crecer como actriz. Esta diferencia de visión, según las fuentes, generó fuertes discusiones entre la pareja. Kerem se sentía frustrado porque Hande no confiaba en su visión, no apostaba por su proyecto. Hande, por su parte, se sentía presionada y manipulada por Kerem, que intentaba convencerla de que abandonara El Turco para unirse a su aventura empresarial. Un drama en toda regla. Pero la cosa no quedó ahí. Se dice que Kerem, en un intento desesperado por convencer a Hande, llegó a poner en duda su talento como actriz. Le dijo que El Turco era un papel demasiado exigente para ella, que no estaba preparada para interpretar un personaje tan complejo y que corría el riesgo de fracasar. Tremendo. Estas palabras, según las fuentes, hirieron profundamente a Hande. Sintió que Kerem no solo no apoyaba su proyecto, sino que además no creía en sus capacidades. Fue una traición, una puñalada por la espalda. Y es que, mis chismosos, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo cuando se está enamorado. Las palabras pueden ser muy poderosas, pueden construir o destruir una relación. Y en este caso, las palabras de Kerem, al parecer, fueron el detonante de la ruptura. Después de esta discusión, Hande se sintió muy confusa y desilusionada. Necesitaba tiempo para reflexionar, para aclarar sus sentimientos. Se alejó de Kerem y se refugió en su trabajo. Se volcó al 100% en El Turco como una forma de demostrarse a sí misma que era capaz de interpretar el papel, que era una buena actriz y que no necesitaba la aprobación de Kerem para triunfar. Y mientras tanto, ¿qué hacía Kerem? Pues, según las fuentes, no se quedó de brazos cruzados. Intentó reconquistar a Hande, le envió mensajes, le regaló flores, le pidió perdón. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Hande, aunque todavía sentía algo por Kerem, no podía perdonarle lo que le había dicho. No podía olvidar que había dudado de su talento, que había intentado manipularla y que no había apoyado sus sueños. La confianza se había roto. Y así, después de varios meses de tira y afloja, la relación llegó a su fin. Una ruptura dolorosa, traumática y que dejó a muchos fans con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó después? Pues, como os dije antes, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas. Hande se centró en su carrera como actriz, participó en varios proyectos exitosos y se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, siguió trabajando como actor, pero también se dedicó a otros proyectos. Creó su propia productora, como había soñado, y empezó a producir sus propias series y películas. Y aunque la herida de la ruptura tardó en cicatrizar, ambos lograron superar el dolor y encontrar la felicidad en otros ámbitos. Hande encontró el amor en brazos de otro actor turco y Kerem, al parecer, también está saliendo con alguien. La vida sigue, mis chismosos. Y aunque la historia de Hanke no tuvo un final feliz,
nos dejó muchos momentos inolvidables y nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la importancia del apoyo mutuo en una relación. Pero esperad, que todavía hay más. Porque, como os dije al principio, aquí hay mucha tela que cortar. Y vamos a hablar de un tema que, aunque muchos intentan ignorar, es fundamental para entender la ruptura de Hank y las fans obsesivas. Sí, como lo oyen. Las fans obsesivas jugaron un papel importante en el fin de la relación. Estas fans, que vivían obsesionadas con la pareja, no solo analizaban cada uno de sus movimientos, sino que además intentaban controlar sus vidas. Les decían a Kerem y Andy cómo debían vestirse, qué debían decir, con quién debían salir. Les exigían que se comportaran como la pareja perfecta que ellas habían idealizado. Una locura. Y claro, esta presión constante afectó a la pareja. Se sentían vigilados, juzgados y controlados. No podían ser ellos mismos, no podían vivir su relación de forma natural. Además, estas fans obsesivas eran muy celosas. No toleraban que Kerem y Andy tuvieran amigos o compañeros de trabajo. Si veían a alguno de los dos hablando con otra persona, inmediatamente empezaban a difundir rumores y especulaciones. Un acoso constante. Y claro, esto generaba tensiones entre la pareja. Kerem y Andy se sentían obligados a dar explicaciones, a justificar sus actos. No podían